El sol se estaba poniendo, el cielo estaba rojo. 4 amigos iban de campamento, estaban emocionados. Los amigos se llamaban Mark, Jessica, Ashley y Tom. Eran mejores amigos, lo hacían todo juntos, estaban emocionados de acampar en el bosque. Llevaban meses planeando este viaje, tenían su tienda de campaña, tenían sus sacos de dormir, tenían mucha comida, pensaron que lo tenían todo, estaban listos para una noche de diversión, o eso creían. Se estaba haciendo más oscuro. El bosque se estaba volviendo más silencioso. Los amigos estaban empezando a tener miedo. Mark hizo una gran fogata. Los mantuvo calientes. Los mantuvo a salvo. O eso esperaban. Contaban historias de miedo. Se rieron. Pero algo no andaba bien. Ashley podía sentirlo. ¿Escucharon eso?, preguntó Jessica. ¿Escuchar qué?, preguntó Tom. Me pareció oír algo, dijo Jessica. Sonaba como pasos. Probablemente fue solo un animal, dijo Mark. No te preocupes. Pero Ashley no estaba tan segura. Le pareció ver algo también. Algo los estaba observando. Podía sentirlo. Simplemente lo sabía. Voy a buscar más leña, dijo Mark. Cogió la linterna. Iré contigo, dijo Tom. Se adentraron en el bosque. Encontraron una gran pila de leña. Empezaron a cargarla de vuelta a la fogata. ¡Eh! Una voz llamó desde la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Los chicos buscaron la fuente de la voz, pero con el haz de la linterna rebotando entre los árboles apenas podían ver. ¿De dónde venía esa voz? Por aquí, gritó la voz. Tom y Mark se miraron. ¡Hola!, gritó Tom. Se acercaron sigilosamente al sonido. No podían creer lo que veían. Una joven estaba atada a un árbol. ¡Ayúdenme!, murmuró la joven a través de la mordaza que le cubría la boca. Sus ojos estaban llenos de terror y su cuerpo temblaba incontrolablemente. La oscuridad del bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si las sombras mismas estuvieran vivas y observándola. Cada sonido, cada crujido de las hojas, hacía que su corazón latiera más rápido. Estaba sola, indefensa y desesperada por escapar de aquel lugar siniestro. Mark corrió hacia la mujer y empezó a desatar las cuerdas. Sus manos temblaban mientras luchaba por liberar a la joven. Tom, por otro lado, se quedó paralizado, incapaz de moverse. El miedo lo había atrapado y sus ojos estaban fijos en algo que solo él podía ver. La tensión en el aire era palpable y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Podía ver algo en la distancia. Una figura oscura, apenas visible entre los árboles, se movía lentamente hacia ellos. Era como si las sombras mismas hubieran cobrado vida y estuvieran acechándolos. Mark sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no tenían mucho tiempo. Algo se movía entre los árboles. Las sombras parecían danzar y retorcerse, creando formas inquietantes que desaparecían tan rápido como aparecían. El bosque, que antes parecía un refugio, ahora se había convertido en una trampa mortal. Cada paso que daban, cada movimiento, parecía atraer más a esas entidades oscuras. Mark, tenemos que irnos de aquí, dijo Tom. Algo no anda bien. Su voz estaba llena de pánico y sus ojos reflejaban el terror que sentía. Mark asintió, sabiendo que su amigo tenía razón, pero no podían dejar a la joven atrás. Tenían que salvarla, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Espera un segundo, dijo Mark. Desató a la joven con rapidez, sus manos moviéndose con una urgencia desesperada. Podía sentir la presencia de las sombras acercándose y sabía que cada segundo contaba. Finalmente las cuerdas cedieron y la joven fue liberada. Le quitó la mordaza de la boca. Ella jadeó, tomando grandes bocanadas de aire. «¡Corran!», gritó la mujer. «¡Corran!». Su voz estaba llena de desesperación y sus ojos reflejaban el horror de lo que había visto. Sabía que no tenían mucho tiempo antes de que las sombras los alcanzaran, pero ya era demasiado tarde. Las sombras emergieron de la oscuridad, rodeándolos por completo. Eran figuras sin rostro, envueltas en una negrura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La sensación de desesperanza se apoderó de ellos y supieron que estaban en grave peligro. La gente sombra estaba por todas partes. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos, como si flotaran en el aire. No había escapatoria. Estaban atrapados en un círculo de oscuridad y cada intento de moverse solo parecía atraer más a esas entidades siniestras. Tom, Mark y la mujer estaban rodeados. Estaban atrapados. La desesperación se reflejaba en sus rostros mientras buscaban una salida, pero las sombras se cerraban cada vez más y la esperanza de escapar se desvanecía rápidamente. Sabían que estaban enfrentándose a algo más allá de su comprensión, algo que no podían vencer con fuerza o valentía. La oscuridad los envolvía y el miedo se apoderaba de sus corazones. ¿Qué quieren?, Tom gritó, su voz temblando de miedo y desesperación. La noche era oscura y el bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si las sombras mismas estuvieran vivas. Preguntó Tom a la gente sombra, pero las figuras simplemente se quedaron ahí, inmóviles, como si fueran parte del paisaje nocturno.
Sus ojos brillaban con una luz extraña, casi hipnótica. Sus formas sombrías se volvían más sólidas cuanto más tiempo permanecían a la luz de la linterna de Mark. Era como si la luz les diera forma y sustancia, revelando detalles inquietantes de sus rostros y cuerpos. «Déjenos ir», gritó Mark a la gente sombra. Su voz resonó en el silencio del bosque, pero no hubo respuesta. Las figuras seguían avanzando, implacables, como si no pudieran ser detenidas por nada ni por nadie. «No les tenemos miedo». Pero la gente sombra seguía acercándose. Mark intentó mantener su valentía, pero el terror en sus ojos era evidente. Sabía que estaban en peligro, pero no podía dejar que el miedo los paralizara. La joven vio una abertura. Pateó a una de las personas sombra y salió corriendo. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba más en el bosque, sus pasos resonando en la oscuridad. Tom y Mark la siguieron. Corrieron y corrieron, sus respiraciones entrecortadas y sus cuerpos llenos de adrenalina. El bosque parecía interminable, cada árbol y arbusto una posible trampa. No dejaron de correr hasta que llegaron a su campamento. Sus piernas temblaban de cansancio, pero no se detuvieron hasta estar seguros de que estaban a salvo. Pero su campamento estaba vacío. Ashley había desaparecido. La realidad de su situación los golpeó con fuerza. ¿Dónde estaba Ashley? ¿Qué le había pasado? El miedo y la incertidumbre se apoderaron de ellos mientras miraban a su alrededor, buscando cualquier señal de su amiga perdida. Tom y Mark comenzaron a buscar frenéticamente en el campamento, llamando su nombre. «Ashley, Ashley». Pero no hubo respuesta. El silencio del bosque era ensordecedor, y cada sombra parecía esconder un nuevo peligro. Finalmente Mark encontró una pista. Un pedazo de la ropa de Ashley. Lo levantó, su corazón latiendo con esperanza y temor. «Tom, mira esto», gritó mostrando la prenda a su amigo. Decidieron seguir buscando, a pesar del miedo y el cansancio. No podían dejar a Ashley atrás. Con renovada determinación se adentraron de nuevo en el bosque, sus linternas iluminando el camino. El bosque se volvía más denso y ominoso a medida que avanzaban. Cada sonido, cada crujido de una rama hacía que sus corazones latieran más rápido, pero no se detuvieron. Sabían que tenían que encontrar a Ashley, sin importar el costo. De repente, escucharon un grito distante. «¡Ayuda!» Era la voz de Ashley. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia el sonido, sus corazones llenos de esperanza y miedo. La encontraron atrapada por las figuras sombrías, sus ojos llenos de terror. «Ashley», gritaron al unísono corriendo hacia ella. Sabían que tenían que actuar rápido si querían salvarla. La confrontación final con las figuras sombrías fue intensa. Tom y Mark lucharon con todas sus fuerzas, decididos a liberar a Ashley. Las sombras parecían interminables, pero no se dieron por vencidos. Finalmente, lograron liberarla y los tres escaparon del bosque juntos. Sus cuerpos estaban agotados, pero sus corazones estaban llenos de alivio. Habían sobrevivido, pero sabían que nunca olvidarían esa noche. Tom se sintió enfermo. Sus amigos habían desaparecido. ¿Qué les había pasado? ¿A dónde habían ido? Tenía tantas preguntas, pero solo una importaba. ¿Qué iba a hacer? Solo sabía una cosa. Tenía que salir del bosque, ahora. La oscuridad era opresiva, y el silencio ensordecedor. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, le hacía saltar el corazón. La luna apenas iluminaba el camino, y las sombras parecían moverse con vida propia. Corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello, porque en realidad así era. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el suelo irregular dificultaba cada paso. Tropezó varias veces, pero no se detuvo. El miedo le daba fuerzas. Recordó las historias que había escuchado sobre el bosque, sobre las desapariciones y los misterios sin resolver. Pero nunca pensó que él sería parte de una de esas historias. No dejó de correr hasta que llegó a su coche. El vehículo estaba aparcado en un claro, y verlo fue como un oasis en el desierto. Se lanzó hacia él, sintiendo que cada segundo contaba. El sudor le empapaba la frente, y su respiración era un jadeo constante. Miró a su alrededor, esperando ver alguna figura oscura acechando entre los árboles, pero no había nada, solo la oscuridad. Entró y cerró las puertas. El sonido del seguro fue un pequeño consuelo, pero no suficiente. Sus manos temblaban tanto que necesitó 4 intentos para meter la llave en el contacto. Cada vez que fallaba, sentía que el tiempo se ralentizaba y el pánico crecía en su interior. Finalmente la llave encajó y el motor rugió al encenderse. Le temblaban tanto las manos que necesitó 4 intentos para meter la llave en el contacto. El coche arrancó con un rugido, y Tom sintió una oleada de alivio. Pero el alivio fue breve. ¿Le había seguido la gente sombra? Esa pregunta le atormentaba. Miró por el retrovisor esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo vio la oscuridad. ¿Le había seguido la gente sombra? Esa pregunta le atormentaba. Miró por el retrovisor esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo vio la oscuridad. El miedo no desaparecía. Echó un vistazo al asiento trasero solo para asegurarse y luego se marchó. No miró atrás. Condujo toda la noche, con los ojos fijos en la carretera, esperando que la luz del día trajera consigo la seguridad. Echó un vistazo al asiento trasero solo para asegurarse.
y luego se marchó. No miró atrás. Condujo toda la noche. Cada kilómetro que avanzaba sentía que dejaba atrás un poco del miedo, pero nunca del todo. La carretera parecía interminable y el paisaje oscuro y desolado no ayudaba a calmar sus nervios. Recordó a sus amigos y una punzada de culpa le atravesó. ¿Qué les había pasado? Porque él había sido el único en escapar. No se detuvo hasta que llegó a casa. La familiaridad de su hogar le ofreció un consuelo momentáneo, pero sabía que las preguntas seguirían persiguiéndolo. Cerró la puerta tras de sí y por primera vez en horas se permitió respirar profundamente. Estaba a salvo, al menos por ahora, pero el misterio del bosque y la desaparición de sus amigos seguirían siendo una sombra en su mente, una que no se disiparía fácilmente. Corrió adentro, cerró la puerta. Estaba a salvo. Por fin estaba a salvo. ¿O no? Oyó un ruido. Venía del armario. Abrió la puerta lentamente. No había nadie. Debía de estar imaginándose cosas. Solo estaba cansado. Eso era todo. Cerró la puerta del armario. Se dio la vuelta y entonces lo vio. La persona sombra estaba en su casa. No puedes esconderte de nosotros, dijo la persona sombra. Somos las sombras. Estamos en todas partes. Tom retrocedió. No sabía qué hacer. Estaba atrapado. Cerró los ojos y gritó. La persona sombra se acercó, y más cerca. Tom podía sentir su aliento frío en su rostro. Esto es solo el principio, susurró la persona sombra. Te volveremos a ver, Tom. Entonces todo se volvió negro.